Hoy avanzo ya, que vamos a ser tres aquí, y el número tres, como sabemos, es un número sagrado, es la unidad en la diversidad, un número, el tres, que como significado a veces se dice que puede indicar la culminación de un ciclo o la necesidad de aprender lecciones importantes. Y de eso va hoy este encuentro, de lecciones significativas, que vamos a aprender todos de un maestro llamado Gerardo Smedlin, de quien vamos a escuchar su voz y su mensaje de la mano de otro maestro, Gonzalo Rodríguez Fraile, al que admiro, agradezco y aprecio muchísimo que pase por aquí siempre que pueda. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, María Isa, encantado de estar contigo, como siempre. Hoy nos convoca, Gonzalo, el mensaje, la voz, la sabiduría que dejó el maestro Gerardo Smedlin. Tú, después de miles de horas de investigación y estudio de lo espiritual, de lo profundo, dices que es la información, la sabiduría de más alto nivel de transformación y profundidad que ha llegado a ti. ¿Quién fue Gerardo Smedlin y qué significa para ti su mensaje? Bueno, yo descubrí a Gerardo Smerling aproximadamente hace como 14 años. Curiosamente, él ya había fallecido cuando llegó a mis manos dos discos de su primera información, ¿no? Mm, Y bueno, o sea, es difícil, claro, porque a lo largo de la historia hemos tenido una información espiritual de muy alto nivel, ¿no? Pues ahí están los evangelios o los Vedas, o el Bhagavad Gita, o la filosofía perenne, no o sea. Pero yo veo que la información de Gerardo, lo que a mí me pareció es que era muy práctica, ¿no? O sea, era una información que podías aplicar, ¿no? Claro, la información de Gerardo es canalizada, ¿verdad? Había otras muchas canalizaciones muy famosas, como son, pues yo qué sé, el libro Durantia, o por ejemplo, el curso de milagros, o el libro de Seth, o sea, hay muchas, ¿no? Y muchas tienen un contenido muy bueno, muy interesante, pero personalmente, claro, y esto ya es un tema personal, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Pero personalmente, de todas ellas, la que más me ayudó a mí personalmente, o sea, la que más pude usar, ¿no? Para hacer una transformación en mi vida, fue la de Gerardo, porque no solo es descriptiva, digamos, de la realidad universal, sino que además es muy práctica y tiene un contenido muy profundo de psicología espiritual, ¿no? Y mm, claro, la psicología espiritual es lo que verdaderamente nos ayuda en nuestro proceso, ¿no? De crecimiento espiritual y de trascendencia del ego. Así que sí, yo, desde mi punto de vista, es una de las mejores informaciones que ha pasado por mis manos, ¿eh? mm. La información de Gerardo Smedlin tiene una visión que va de la psicología, como decías, a la Sí, cosmología o de claro, la cosmología a la psicología. Por lo tanto, sí. lo abarca, como decías, prácticamente todo. Es una información extensa. Yo recomiendo a las personas que estén interesadas que la escuchen más de una vez, ¿verdad? Porque como todo lo importante, todo lo que es jugoso, ¿no? Siempre es bueno darle algún repaso, porque la mente tiene muchas capas y más que quedarnos en una comprensión superficial, pues es bueno aprovecharla en toda su riqueza, ¿no? Pero sí, abarca desde información de cosmovisión, como tú bien dices, pero también una información muy práctica de psicología, ¿no? Mm, Yo le llamo psicología espiritual porque, digamos, en contraposición a la psicología, digamos, normal, a la que todos estamos acostumbrados, ¿no? Que se queda más a nivel de campo mental, ¿no? O a nivel de percepción, esta psicología sube más arriba, ¿no? Te cambia la perspectiva, ¿no? Y entonces, claro, cuando cambias la perspectiva, pues es más fácil cambiar la percepción y a su vez cambiar la experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso la llamo psicología espiritual. Bueno, otros usan el término psicología transpersonal, que viene a decir lo mismo, ¿no? Pero en definitiva es meter dentro de tu autogestión, ¿no? Todos tus cuerpos, no solo los tres más bajos, ¿no? mm, que forman mm, el ego, ¿no? Y entonces eso cambia, claro, la perspectiva y cambia la capacidad de transformación, es mucho más rápido. Sí, suelo poner el ejemplo a veces en algunas de mis conferencias, ¿no? Si vengo con una bolsa llena de confetis, ¿no? Se me caen todos al suelo, claro que puedo arrodillarme, ¿no? Y coger uno a uno, ¿no?
pero tardo 2 horas y me deslomo por el proceso, ¿no? Mientras que para eso tengo una aspiradora en la cocina, me voy dos para arriba, ¿no? Entonces, claro, cuando cambias la perspectiva, hace como de aspiradora, es decir, todas las limitaciones, todos los traumas que tenías en la perspectiva anterior, ¿verdad? Pues se van resolviendo de una manera mucho más eficiente, ¿no? Eso es así. Mm. Primer mensaje y probablemente el más repetido por Gerardo a lo largo de todos sus talleres. Nos Mm. pide un favor. Vamos a escucharle. Me gustaría pedirles un favor a todos ustedes. No me vayan a creer absolutamente nada de lo que yo diga. Nada. Por favor, no me crean nada. Porque si alguno de ustedes llega a cometer el error de creerme algo, su sistema de creencias se va a fortalecer. Y no es nuestro interés que a nadie se le fortalezca el sistema de creencias, porque lo que estamos buscando es lo contrario, es desmontar las creencias. Lo que sí les voy a pedir es un favor. Verifiquen con sus propias experiencias y midan con sus propias experiencias la información que podremos compartir con ustedes. Entonces, vamos a mirar lo evidente. Te vamos a mirar lo que es evidente. Sí, 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 sí. Fíjate, esto lo han dicho siempre los grandes maestros, ¿no? Vamos a ir al Evangelio, por ejemplo, ¿no? Cuando le preguntan los discípulos a Jesús cómo van a reconocer, ¿no? A los grandes profetas o las buenas ideas, y él contesta muy simplemente, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de creencias, pues hablamos como mucho de conocimiento intelectual, ¿no? Pero cuando hablamos de verificación, hablamos de experiencia, ¿no? Entonces, la cultura siempre nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Algunas de las cuales pues son verdaderas, pero otras no. Y sabemos que no son verdaderas porque no producen un buen fruto, ¿no? Y entonces, ¿qué es un buen fruto? Pues Gerardo también explica en sus talleres, y yo estoy totalmente de acuerdo, que un buen fruto son los frutos internos y los frutos externos que obtenemos con nuestros actos, ¿no? Con nuestra actuación en la vida. Mm. Entonces, los frutos internos son el nivel de felicidad, de paz interior y de actitud de servicio, ¿no? Y los externos, pues como todos sabemos, son la abundancia, la salud, la adaptación al medio, ¿no? En fin. Entonces, o sea, muchas veces creemos cosas que cuando las ponemos en práctica, pues nos sorprendemos de que no obtenemos, ¿no? Los frutos que esperábamos, ¿no? Y eso es porque la creencia era falsa. O sea, ninguna creencia falsa, ¿verdad?, puede dar buen fruto, porque como siempre hemos dicho, esto es una escuela de almas y lo que las almas vienen aquí, ¿no?, a hacer, ¿no?, a aprender, es fundamentalmente subir a través de los niveles de conciencia disponibles, ¿no? Y aprender a ponernos bajo la ley universal, ¿no? Aprender la ley y ponernos bajo la ley. Entonces, claro, como todos sabemos, la ignorancia de la ley no exime de sus consecuencias, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos, bueno, pues enseñanzas culturales, ¿no? Que, oye, que se han hecho con la mejor intención, porque es lo mejor que sabían las personas en ese momento, y por lo tanto nadie es culpable de ello, ¿no? Pero algunas de las cosas que tú y yo hemos aprendido de niños, ¿no? Estoy seguro que ahora pues no lo vemos de la misma manera, ¿no? Y es cierto que cuando hemos cambiado, ¿no?, de punto de vista sobre el tema o sobre esos temas, pues han mejorado nuestros resultados, ¿no? Mm. Entonces, Ujú. bueno, a eso es como hay que medir, ¿no? Claro. La verdad de cualquier información, ¿no? La corrección de cualquier información, bueno, qué frutos produce, tanto internos como externos, ¿no? Por lo tanto, el mundo está lleno de personas que tienen un gran conocimiento intelectual de muchas cosas, pero eso no es lo mismo que tener sabiduría, ¿no? No, no, Tener no. sabiduría es ese conocimiento verificado, ¿no? Por eso Experimental. Gerardo se curaba en salud, entre comillas, al principio de sus talleres y decía, no vayan a creerme, no Claro, acumulen más creencias, claro. constaten. Pues está claro. Oye, y eso ya en sí mismo pues da confianza al que lo Sí. escucha, pues claro, porque no te están queriendo indoctrinar, no te están queriendo vender nada, o sea, solamente están diciendo, mire usted, verifique. Mm. ¿Verdad? Yo Ujú. suelo decir a la gente, claro, mira, yo te digo, si metes el dedo en el agua, te mojas. ¿No me crees? Verifícalo. Claro, 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 Ya, ponlo en práctica. ya, claro, y eso es lo que todos hemos venido a hacer. Ujú. Práctica distintas informaciones
verificar los frutos que cada una de ellas da, ¿verdad? Y aprender la ley. Ujú, Lo que pasa es que por alguna razón, aunque muchos, los grandes maestros siempre nos lo han dejado claro, pues esto no ha sido seguido por la humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate, el Evangelio, otra vez más, esto está en San Mateo, Jesús le dice a los discípulos, no todos los que dicen Señor, Señor, alcanzarán el reino, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Y sin embargo, pues la cultura, a veces las religiones, pues nos han invitado mucho más al Señor, Señor, digamos, ¿no? A la práctica, a lo que sea, pero no nos han enseñado tanto a aceptar la realidad, ni nos han explicado por qué tenemos que hacerlo, ¿no? Ahora, sin embargo, los frutos son muy distintos, porque claro, cuando aceptas la realidad, que en lo que insiste Gerardo muchísimo, ¿no? De hecho, tiene todo un taller dedicado a eso, se llama la aceptología, ¿no? mm, Pues es cuando tú tienes los frutos de paz interior y sabes que buscas. Y si no, pues puedes estar diciendo Señor, Señor todo el día, pero luego resistes la realidad y no hay fruto. Porque claro, ya te lo ha advertido el maestro. Lo que pasa es que no hemos hecho caso. mm, ujú, ujú. Los cortes que vamos a escuchar hoy están seleccionados de los audios del taller La alquimia del pensamiento de Bien, Gerardo sí, y sí, creo que es bueno empezar, Gonzalo, con sí. una afirmación sencilla pero fundamental. Empecemos con unas afirmaciones sencillas. La primera es, toda estructura mental, física o social responde a la información. Esto nos va a permitir acercarnos más a Dios. Este taller, que lleguemos a tener claridad de algo, de la presencia de Dios. Es que el problema es que para muchísimas personas, para la mayoría de las personas, hay alguna de estas dos posibilidades. O creen en Dios, o creen que Dios no existe. ¿Sí? Pero porque no tienen suficiente información. Como la información que tenemos en nuestras mentes no es apropiada, estamos tratando de concebir un Dios que no es real, sino ese es el Dios cultural, el que nos ha vendido la cultura, que no es Dios, Dios no es eso. Entonces, cuando tengo una imagen distorsionada en mi mente, no veo la imagen real. Entonces, en la medida en que comprendamos este tema, les aseguro que Dios dejará de ser para nosotros creencia y se convertirá en presencia. Para mí, especialmente, hace mucho tiempo que yo no utilizo la expresión creer en Dios. De hecho, yo no creo en Dios. Para mí Dios es otra cosa. Para mí Dios es algo real, no es una creencia. Es una presencia constante, maravillosa, perfecta. Y no es necesario ir demasiado lejos para poderlo entender, pero vamos a trabajar. Primera definición de Dios por parte de Spelling dice, una presencia constante, maravillosa, Sí, perfecta. sí, sí. Vamos a ver, es verdad lo que dice Gerardo, ¿no? Hay personas que creen en Dios y personas que no creen en Dios. Pero bueno, habría que preguntarles en qué Dios creen o en qué Dios no creen, ¿verdad? Mm, Porque claro, el Dios que me enseñaron a mí cuando yo era un niño pequeño, pues claro, yo tampoco creo en ese Dios, ¿no? Es decir, Dios que se pone contento, triste, que castiga, que se venga, ¿no? Bueno, que manda pasar a cuchillo, ¿no? A los habitantes de Jericó y cosas de ese tipo, pues no, evidentemente no es la visión de Dios que tengo ahora, ¿no? Vamos a ver, es muy importante distinguir, claro, si tú me preguntas a mí, Gonzalo, ¿tú crees que la luna es redonda? Pues claro, yo te diría, no, yo no creo que la luna es redonda. Yo sé que la luna es redonda porque he visto una foto. ¿Me explico, no? O sea, entonces ya es más allá de la creencia, es una verificación, ¿verdad? Entonces, eh, eh, te hago otro ejemplo todavía más fácil. Yo le puedo preguntar a una persona, ¿por qué crees que existen los pensamientos? Y entonces esa persona dirá, bueno, pues es evidente, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver, evidente, o sea, ¿de qué color son? ¿Cuánto pesan? ¿A qué huelen? ¿Has tocado alguno alguna vez? Y todo, no, 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 no. Entonces, ¿por qué sabes que existen? Hombre, porque experimento sus efectos. Digo, ¿no? Lo que no se puede de alguna manera comprobar empíricamente, ¿verdad? Pero se pueden experimentar los efectos, ¿verdad?
Fíjate, ahora hay todo un debate si hay otro planeta en el sistema solar que le llaman el planeta X o el noveno planeta o lo que sea. Nadie lo ha observado, ¿verdad? Pero por las, digamos, órbitas de los demás planetas, pues se puede estimar que hay una causa que produce un efecto y tiene que estar ahí porque si no, no se pueden mover de esa manera, ¿no? Mm. Entonces, otra vez más, eh, los místicos son las personas que han experimentado la presencia de Dios, ¿no? Si yo le pregunto a un perro si existen los pensamientos, me dirá que no, porque primero ni los ve, ni los huele, ni los toca, ¿no? Pero además no experimenta sus efectos. De la misma manera, a ver, si una persona normal, a lo mejor le decimos que si ha experimentado alguna de la presencia de Dios, te puede decir que no. Y eso sería normal, ¿no? Pero los místicos sí, ¿verdad? Y para ellos esa presencia es tan real como para las personas normales es real la presencia de los pensamientos, ¿no? Ujú. De hecho, es más real que la presencia de los pensamientos porque es más elevada vibratoriamente y por lo tanto, cuando elevas las dimensiones, pues aumentas su nivel de realidad también, ¿no? Mm. Pues eso es así y claro, yo creo que fíjate, el mayor problema de las personas que dicen no creer en Dios, yo creo que lo que de verdad te están diciendo es no creo en el Dios que me han contado. ¿Ok? Pero claro, eh, alguien ha creado todo esto, ¿no? Como, Claro. claro, tiene que haber una causa primera, ¿no? Entonces, sin ponerle más adjetivos, ni más calificaciones, ni más nada, al menos es difícil no creer en Dios, al menos como una causa primera, ¿no? O Claro, y sea, aquí, Gonzalo, en este audio, sí, Gerardo ha sentenciado algo que es definitivo para comprender, yo creo, lo profundo. Dice, cuando tengo una imagen distorsionada en mi mente, no puedo ver la imagen real. claro, claro. La mente, Claro, claro. no Fíjate, tienes acceso a ello si ya contemplas una foto del Dios que crees que es. así es, porque fíjate, se sabe digamos, en la mística, ¿no? Incluso en la filosofía avanzada, que que la mente solo ve apariencia, ¿verdad? Si es una mente muy sofisticada, puede ver una apariencia muy sofisticada, pero ver esencia es una cuestión transmental, digamos, es una cuestión contemplativa, es una cuestión intuitiva, pero no es discursiva, no es mental discursiva secuencial, ¿no? Y entonces, claro, tiene toda la razón Gerardo. Si yo tengo mi mente llena de una serie de creencias sobre Dios, pues entonces esa mente tan activa y tan discursiva va a hacer el papel de obstáculo, ¿no? Claro. Para que yo pueda conectar, ¿no? Por eso, eh, para trascender el ego, y la mente es parte del ego, pues ayuda mucho a ampliar el contexto mental en el que nos movemos, ¿no? Porque también dice la filosofía que no se puede pensar fuera de tu contexto. Puedes intuir fuera del contexto, pero no pensar fuera del contexto. Y si quieres pensar mejor, tienes que cambiar el contexto primero, ¿no? El contexto mental que manejamos. Pero claro, casi nadie somos conscientes de esa limitación de contexto, ¿no? Claro. Esto es lo que explica Gerardo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que creer en Dios es algo un poco inútil, porque lo que es necesario es ser capaz de experimentar su presencia. Y entonces Claro. ya no hay duda y, como bien han dicho siempre todos los místicos, pues es que es intentar explicar qué es Dios o quién es Dios a nuestro nivel, ¿no? De conciencia, ¿no? Y por lo tanto de nivel de posible captación, ¿no? Es imposible. Entonces, tenemos que dejar un poco abierta, ¿no? La idea de Dios, porque ya sabremos más, ¿no? Según vayamos avanzando. Claro. Pero claro, hasta que no se experimente su presencia, ¿verdad? Pues es difícil. Tienes que entonces, claro, de alguna manera acogerte a la creencia, ¿no? A la que hayas recibido culturalmente o hayas hecho tú en tu mente o lo que sea, pero sea la que sea, es incompleta, por Ujú. definición. Entonces, Ujú. yo, o sea, al menos Dios es amor,
eso sí creo que se puede afirmar, y Dios es la causa primera, pues es algo que también se puede afirmar. Y a partir de ahí hay pocas más cosas que se puedan afirmar, ¿Verdad? creo. No, pero es una presencia que puede Sí, ser vivida sí, primero como trascendente, un ah, Dios fuera de mí, y eso sí, desemboca en una evolución hacia un Dios inmanente, un Dios dentro de mí. Para mí la claro, palabra, el sí, nombre, como tú decías, que mejor sintetiza esa experiencia de Dios, para mí es sí, la presencia del amor. claro, claro. Pero fíjate, ya sabes que distintas filosofías o religiones han desarrollado más uno de esos aspectos que otro, ¿no? Sí. Por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Pues ha desarrollado, en mi opinión, más la idea del Dios trascendente, mientras que las filosofías orientales han desarrollado más la idea del Dios inmanente. Mm. Claro, yo no soy quien para poder afirmar nada, ¿no? En este sentido, pero si me preguntaras a mí, yo sé, creo que en este tema no hay ningún problema. Es que Dios es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Como tú decías, en este nivel transpersonal es I más I, no es O Claro, más I. Eso me lo dijiste una vez. exacto. Sí, esto es decir, porque claro, muchas veces la mente dualista, ¿no? Tiende a pensar en términos de y o, ¿no? O Sí, sea, sí. luz o oscuridad, ¿no? O, vale. Pero en un contexto más amplio pueden pensar en términos de y, porque claro, un Esto contexto y aquello. claro ve las cosas más como, no como opuestas, sino como complementarias. Por ejemplo, la oscuridad no es lo contrario de la luz, la oscuridad es la ausencia de luz. Lo que pasa es que a la ausencia de luz la llamamos oscuridad. Mm, Pasa igual con el bien y el mal. Por eso decía San Agustín, Dios no ha podido crear el mal, claro. Lo que pasa es que hay bien o ausencia de bien mm, por parte de los hijos de Dios, ¿no? Y esa ausencia de bien pues la llamamos ignorancia, o al menos está basada en la ignorancia, ¿no? Pero más que mal hay ausencia de bien. Para que mm, a la ausencia de bien la llamamos mal y a la ausencia de luz la llamamos oscuridad. Pero eso nos lleva, que también lo verás bien explicado en este taller de gestión del pensamiento, de donde son estas frases, creo, mm, que Gerardo lo explica bien en ese sentido. Claro, para trascender el ego, para crecer espiritualmente, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a despolarizar el pensamiento. No mm, solo, no solo desmaterializarlo, sino además despolarizarlo, ¿no? muy Bueno, bien. esto da para mucho. Da para mucho. Sí. Seguimos, Gonzalo. El pensamiento sintoniza con una frecuencia que es la frecuencia emisora, como una radio. Escuchemos a Gerardo. Cada vez que tú piensas algo voluntariamente, automáticamente tu mente se sintoniza con una frecuencia y inmediatamente esa frecuencia empieza a traer información a tu mente. Como nuestros pensamientos usualmente son pensamientos de baja frecuencia, usualmente, entonces no sintonizamos frecuencia alta. Es como el radio, ¿no? Entonces, las ondas de radio están en el aire, pero el aparato de radio sintoniza allí donde tú gradúes el viaje, porque es la misma frecuencia de la emisora con la que coincide con tu radio, y esa será la que suena en el radio. Igualitito está pasando en nuestras mentes. Entonces, la información que llega a nuestras mentes es exactamente de las mismas características de las que yo tengo en mi propia mente, y por eso a veces coincide. Otras veces no coincide porque yo dirigí mi pensamiento a otro lugar, pero coincide con algún archivo, algún. Es muy importante explicar esto bien, María, porque, vamos a ver, yo creo que erróneamente hemos pensado en algunas ocasiones que el cerebro produce pensamiento. Pero eso es como pensar que mi aparato de televisión que tengo en mi casa produce los programas. No, los programas se producen en donde se produzcan, los estudios de televisión o lo que sea. Mi televisor los capta. Claro, cuando cambio de canal, cambio de frecuencia, pues puedo captar un programa u otro, ¿no? Fíjate que esto que dice Gerardo es absolutamente así y si quieres que le demos la explicación que tiene a través de la física, ¿no? Pues es muy sencillo. Es decir, todos los físicos modernos estarían de acuerdo en que los dos
componentes básicos, ¿no? De todo lo que existe en el universo, desde esta mesa, un pensamiento, cualquier otra cosa. Los dos componentes básicos son energía más información, que es lo mismo que decir energía informada. Entonces, saben los científicos que cuanto más rápido vibra una energía, porque la energía solo se puede medir por ciclos por segundo, hercios, así como la materia, por ejemplo, este vaso la puedo medir por el tamaño, por la densidad, por el volumen, o sea, de más de una forma. Sin embargo, la energía solo se mide por la frecuencia vibratoria, ¿no? Entonces, cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Por ejemplo, yo en este vaso no puedo meter 2 litros de agua porque se rebosaría. Tengo que hacer más grande el recipiente para que quepan los 2 litros. Nos pasa a nosotros igual con nuestro pensamiento, ¿verdad? Cuanto más alta es la vibración en nosotros, porque estamos ya en un nivel de conciencia más alto, pues eso nos permite sintonizar con pensamientos de más información, porque pueden ocupar el lugar de la vibración. Yo recuerdo cuando era un chico joven que vivía en Miami, estaba empezando mi actividad empresarial, me gustaba el fútbol en aquel momento y como no había satélite todavía ni nada, porque yo ya tengo cierta edad, pues te estoy hablando del principio de los 80, pues si yo quería enterarme de qué había pasado con un partido de fútbol en España, me tenía que comprar una radio de onda corta, porque claro, eran las únicas que captaban la frecuencia de donde venía, claro. Entonces, si mi mente no puede captar ciertas frecuencias porque mi vibración no es la suficiente, pues mi mente siempre captará pensamientos de información limitada. Claro, Cuando claro. dice Eduardo que normalmente tenemos pensamientos de baja vibración, pues tiene Mm, razón, ¿no? Porque digamos que el centro de gravedad de la humanidad pues todavía está en un nivel de conciencia relativamente bajo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la vibración no es muy alta y por lo tanto, pues por eso tenemos tantas veces pensamientos, pues yo qué sé, ¿no? De odio o de venganza o de tristeza o de lo que sea, ¿no? Claro, supongo que un arcángel ¿sabes? No tendrá ese problema, ¿no? Pero nosotros todavía sí, ¿no? Pero claro, y todos tenemos esa experiencia, María, o sea, mm, tú y yo ya hemos vivido un poquito la vida y hemos comprobado, ¿no? Cuando hemos estado en momentos más bajos o más depresivos o más confundidos, ¿no? Tal, pues nuestros pensamientos no han sido muy creativos, ¿no? Y no hemos sido capaces de captar, ¿no? Información más. Por eso, fíjate, yo siempre digo que la importancia de la paz interior ya no es solo la felicidad o no que te dé o te deje de dar, ¿no? Sino que, claro, la paz interior es lo que más nos eleva la vibración y por lo tanto es la puerta de entrada a conectar con las facultades superiores, ¿me explico?, de información y de conocimiento. Por eso, cuando estamos estresados, angustiados, deprimidos, tristes, preocupados, descentrados, no hay manera de conectar, ¿no? Con nada, claro. digamos, de las dimensiones más altas, ¿no? Y eso, insisto, no me crea nadie, Que no como nos dice crean nada Gerardo, hoy, ¿eh? comprobémoslo en nuestra vida, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Pero, Comprobémoslo. Gonzalo, es cierto que no puedes recibir nada, nada, tampoco los pensamientos, tampoco esa información de un nivel conciencial donde no te encuentres. Claro, es evidente, ¿Y es cómo evidente. rompes ese paso? ¿Cómo accedes? Es la Pues mira, pregunta, claro. claro, claro, pues mira, accedes elevando tu nivel de conciencia, que es lo mismo que decir elevando tu vibración. Mm. Ahora, si me preguntas cuál es la manera más rápida de hacer eso, bueno, pues una vez más en mi experiencia. Yo he probado todas las formas. Yo he hecho mucha práctica espiritual, he rezado mucho, o sea, he probado todo. Pero claro, evidentemente después de probar todo me he dado cuenta que lo que más rápido te lleva a eso es la aceptación de la Mm. realidad. Claro, porque es lo que más te trasciende el ego, porque claro, ya empiezas a decir, oye, que se cumpla la voluntad de Dios. Lo que pasa es que, claro, eh, la realidad es la voluntad de Dios, la conciencia crea la realidad, ¿no? Lo hace con fines pedagógicos, lo hemos explicado muchas veces, siguiendo unas leyes que se llaman leyes universales. Claro, si mi mente no comprende todo eso, no puede aceptar la realidad, porque la mente no puede aceptar algo que no comprende, ¿no? Es eso. Claro, claro.
Por lo tanto, como yo cuando era un hombre más joven eso no lo comprendía, como te lo he explicado, pues me era imposible aceptar la realidad. A partir de ahí ya podía decir todos los mantras que quieras o todos los rosarios que te dé la gana, o meditar o no meditar. Mira, yo me dedico, además de las charlas, los libros, y tal, o sea, en difundir esta información, y lo hago muchas veces a través de sesiones individuales con gente que quiere hablar de sus problemas, de lo que sea. Ok, no te puedo ni contar las veces que han llegado a hablar conmigo meditadores profesionales, ¿verdad? Que llevan 20 años perfeccionando el método de meditación y otros, que luego les ocurre a la vida y pierden la paz. No sé si me... Claro, porque falta esa comprensión espiritual, ¿entiendes? De saber que todo lo que ocurre es perfecto y necesario desde el punto de vista, ¿no? De la evolución del alma, que está explicado por los grandes maestros mil veces, una vez más el Evangelio. Y vendrán guerras y tribulaciones, pero no os preocupéis que son necesarios. ¿Necesarios para qué? Eso me pregunto yo, ¿no? No es para el desarrollo del alma. Y luego, si es total, arráncatelo. O no os preocupéis, lo de él no pueden dañar el alma. O sea, la preponderancia del alma, ¿no? Como el cuerpo más importante del ser humano, eso está en todas las filosofías, en todas las tradiciones espirituales y explicado por todos los maestros. Buda, Jesús, el Bhagavad Gita, no lo puede dejar más claro. No sé si me explico, ¿no? Pero por la razón que sea, pues o no lo hemos interpretado bien o no le hemos hecho caso, ¿no? Entonces, si quieres tener paz interior, despreocúpate de lo demás y acepta la realidad. Es más, sabiendo que la aceptación, esto es muy importante recordarlo, o sea, porque si no nos equivocamos también. La aceptación no es aprobación. Yo no apruebo la guerra de Ucrania. La aceptación no es inmovilismo ni pasividad, pero sí lleva un componente de agradecimiento. Es decir, que cuando me ocurre algo que no le apetece nada a mi ego, por ejemplo, romperme una pierna, no le apetece a nadie, ¡ay, qué plan más bueno! Voy a romper una pierna. No, no suele ocurrir, ¿no? Bien. Pues entonces, cuando ocurre algo que no es agradable para tu ego, agradeces la experiencia porque sabes que si te ocurre, de alguna manera lo necesitas para crecer. No sé si... Es así, es así. La importancia de la gestión del pensamiento, ¿no? Estamos en el taller de la alquimia del pensamiento y la alquimia es la ciencia de la transformación externa a través del cambio de la información Interno. interna, porque el pensamiento no Claro, es inocente, el pensamiento claro. crea. Sí, Necesitamos en nuestras mentes información nueva. sin duda. Y lo primero que vamos a trabajar es algo que es evidente para todos nosotros. Porque el pensamiento, los maestros lo llaman el mensajero de la creación. Pero entonces, como mensajero de la creación, ¿qué es lo que lleva? El pensamiento lleva una sola cosa. Lleva información. No más. ¿Ustedes saben qué es lo que hay en el centro absoluto del universo? Lo que hay es información. Y en el centro de los núcleos atómicos, especialmente en el neutrón, lo que hay es información, que está codificada en unos niveles de energía tan altos, que esos niveles de energía, donde está codificada la información de la creación, son los niveles de la bomba atómica. Pero esas son las radiaciones, pero lo que las personas no manejan es que esas radiaciones son las codificaciones de la energía de Dios. Entonces, el universo solamente es información. Entonces, me gustaría que esto nos quedara claro a nosotros. Toda estructura mental, física o social responde a la información. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo y evidente, pero podemos explicarlo si a lo mejor un poquito mejor para que se entienda. Vamos a ver. Cuando él dice el universo solo existe la información, es Mm, verdad, pero bueno, la información necesita ser contenida, por lo tanto, en el universo, además él lo explica en otros sitios, ¿no? O sea, sí. la información se contiene en la energía, ¿no? Entonces, digamos, si cojo este vaso de agua, el vaso sería la energía y el agua la información, porque la información se contiene en la energía, ¿no? Cuando él dice que es el nivel de la bomba atómica, bueno, sí, es una manera de explicarlo, pero la realidad es que es mucho más allá que la bomba atómica, ¿no? Porque verás, ¿qué es una dimensión nueva? Una dimensión nueva es un mundo nuevo donde la energía vibra más rápido,
¿verdad? Y por eso contiene más información. Eso lo explica Brian Greene, el famoso físico americano, no yo. Vamos bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo piensas bien, vamos subiendo, hay muchas dimensiones en el universo, ¿no? Por ejemplo, claro, las dimensiones del pensamiento no es la misma dimensión que lo físico, puesto que lo físico lo puedes tocar y los pensamientos no. ¿Por qué no los puedes tocar? Porque vibran más rápido y ya tus sentidos, y los míos, no los perciben. Bien. Si sigues pensando, subes más arriba y te das cuenta de cuál es la última dimensión del universo. Hombre, pues por lógica, ¿no? La última dimensión del universo es aquella donde la energía vibra infinitamente rápido. Por lo tanto, el tiempo es cero, o está fuera del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a una velocidad infinita de aquí a esa pared que tengo enfrente, tardo cero en llegar. Bien. Pero como vibra infinitamente rápido, puede incluir toda la información del universo. Mm, Entonces, de ahí para abajo, la energía se va densificando un poco, ¿no? Y por lo tanto hay un cierto transcurrir del tiempo porque ya hace falta un poquito de tiempo para cerrar un ciclo. mm, Pierde un poco de información porque al no vibrar infinitamente rápido ya no puede contener toda la información de la creación, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista que estamos hablando, ¿no? Pues lo que llamamos el absoluto o Dios o lo que sea, sería esa energía que vibra infinitamente rápido, que tiene toda la información de la creación, como dice Gerardo, que no sufre evolución ni cambio y que está fuera del tiempo, ¿verdad? Porque la eternidad, cuando yo era un niño, pensaba que la eternidad era un tiempo muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, ¿no? Pero ahora ya me he dado cuenta que la eternidad no es que sea un tiempo muy largo, muy largo, muy largo, es fuera del tiempo. mm, ujú. Explico, ya. Esta energía, Gonzalo, es una energía que podemos descodificar los seres humanos. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Si está en el Sí, neutro. sí, sí. Pero, una vez más, para poder decodificar toda esa energía y toda esa información, tendríamos que tener una vibración casi infinita. Por eso, como nuestra vibración ni se aproxima a una vibración infinita, pues solo podemos codificar parte de esa información. Entonces, según vamos subiendo el nivel de conciencia, decodificamos más, no sé si me explico, y comprendemos más. ¿Y qué Y constatamos, Gonzalo? Que esa información es, si cabe, cada vez más amorosa, de sí, sí, mayor plenitud, de sí, mayor paz, de mayor goce, de mayor claro, alegría. Claro. claro. Pero es que eso, en fin, eh, bueno, ahí están los místicos que han dado testimonio de lo que han experimentado todas sus vidas, ¿no? Pero bueno, digamos que ese bloque de conciencia, ¿no? Que es, ya sabes que yo siempre digo que hay tres bloques de conciencia disponibles, ¿no? Para nosotros. Por un lado, la conciencia simple que tienen los animales, ¿no? Pero que no es autorreferente y que no puede aprender a jugar al ajedrez todavía, ¿bien? Luego tenemos la famosa conciencia del yo, que es la que tiene todo el mundo, ¿no? Ahí ya tienes lenguaje, ya tienes razonamiento abstracto, en fin, ¿no? Esa también es conocida, ¿no? Pero luego hay un bloque tercero disponible, que es lo que se llama, los autores lo llaman la conciencia cósmica o la conciencia mística o la conciencia universal, que es un bloque de conciencia totalmente diferente a la conciencia del yo. Bueno, la Tierra, como dijo San Basilio de Cesarea, padre y doctor de la Iglesia, y como han dicho muchos místicos después, es una escuela de almas. Entonces, ¿cuándo nos graduamos? Es la pregunta. Claro, graduarse de esta escuela no quiere decir graduarse de todo, que significa, pues, como que terminas el bachillerato y luego ya te vas a otro sitio a hacer la universidad, ¿no? Entonces, nosotros acabamos el bachillerato, o nos graduamos de esta escuela, cuando accedemos a la conciencia mística, ¿no? Porque acceder a una conciencia más elevada no es posible en un cuerpo físico, en mi opinión, porque el cuerpo físico, si no, se quemaría. O sea, esto es pura. O sea, si yo no puedo exponer mi cuerpo a una energía de 50.000 hercios por segundo sin que se desintegre. No sé si me. Claro, por eso él habla de la bomba atómica, ¿no? Y tal, ¿no? Mm. Es con un cuerpo físico de carbono, pues pasar de 1.000 es difícil, ¿no? Entonces,
para eso ya tenemos que tener otro tipo de envoltura, ¿verdad? Para seguir tal, o ninguna, ¿sabes? Pero ese Pero, calibraje de 1000, bueno, pues muy pocas personas lo consiguen, Gonzalo. no, nadie, muy pocas, pero Claro. es lo que necesitamos para graduarnos, ¿no? Y entonces hay personas que lo han conseguido y se han graduado, ¿no? Bueno, todos lo conseguiremos antes o después. Lo que pasa que podemos ir más rápido o más lento de acuerdo como todo lo demás en la vida, de acuerdo a nuestra dedicación, intención, en fin, ¿no? ¿Qué pasa? Que como las personas por lo general no se dedican a eso fundamentalmente, las personas se dedican pues a otras cosas, ¿no? A su trabajo profesional o a su familia o a lo que sea, ¿no? Pero, o sea, que el crecimiento espiritual sea el objetivo más importante en la vida, eso no es cierto para la mayor parte de las personas. Y entonces no es de extrañar que se vaya más lento, ¿no? Todos estamos destinados a ello, por lo tanto es asequible a nosotros. Claro, claro. Vamos ahora con un corte de Gerardo que nos habla de los sentidos y los suprasentidos, Sí. como se dan dos vías de percepción de la Sí, información y cómo esa información puede llegar a generar en nosotros, en algunas situaciones, más un conflicto que otra cosa. Vamos a escucharlo. La percepción es la capacidad de captar información a través de los sentidos o de los suprasentidos. Los cinco sentidos captan información que la llevan al cerebro. Eso es lo que hacen, captan información. Pero hay otros, entre comillas, sentidos que también captan información y también la llevan al cerebro y a la mente, ya como la intuición o la telepatía, la premonición y otro tipo de aspectos que llamamos facultades paranormales. Pero el problema es que la información que me pueda llegar a mí por cualquier medio, si yo no tengo una mente entrenada en procesar información, entonces no voy a hacer un buen uso o un buen entendimiento de la información. Por eso entonces, comparando esto con los sistemas, se llama el procesador. El procesador es una cosa y la información es otra. Cuando una persona, por ejemplo, consume un elemento psicoactivo que produce un estado alterado de percepción, un fármaco, entonces su potencial de percepción se amplía a frecuencias y a dimensiones que normalmente la mente no capta. Pero eso no le sirve para nada. Porque si bien es cierto que le llega una cantidad de información de otras dimensiones, él no sabe qué hacer con eso. No sabe cómo interpretarlo, no sabe cómo manejarlo. Porque su mente no está preparada para eso. Entonces, el manejo de la información por percepción, si la persona no está preparada, se le vuelve un conflicto. Les cuento un ejemplo de una persona que conocí que tenía una facultad, percepción del pensamiento. Pero leía los pensamientos de las personas tan fácilmente como nosotros escuchar sus palabras. Esa persona se estaba enloqueciendo, ¿no? Porque no podía entender lo que pasaba en las mentes de las personas. Entonces decía, pero es que las mentes de las personas son un desastre. Además, todo el mundo es un hipócrita, todo el mundo es un falso, porque todas las personas piensan unas cosas y dicen otras. sí, sí. Las personas piensan unas cosas y dicen, Claro, hombre, evidentemente, ¿no? eso no es una creencia, eso es una constatación. Es una verificación, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Sí, y además, hasta cierto punto está bien, ¿no? Porque claro, si dijéramos todo lo que pensamos, a veces Ya. crearíamos demasiados conflictos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo que estaba queriendo decir Gerardo, ¿no? Una vez más estoy de acuerdo con él y una vez más estoy de acuerdo con él, incluso por experiencia propia, ¿no? Ujú. Vamos a ver. Algunas personas tienen la confusión de que las personas que tienen algún don parapsicológico, ¿no? Como lo llama Gerardo, ya sabes que lo que nosotros llamamos parapsicológico, eso ya desde hace miles de años están en la literatura sánscrita, ¿no? Y lo llamaban siddhis. Siddhis es el nombre clásico en sánscrito de lo que nosotros ahora llamamos poderes parapsicológicos, ¿no? Bueno, como esta persona es medium, como esta persona capta los pensamientos, o como esta persona tiene clarividencia, o esta persona puede leer los campos akáshicos, o esta persona tal, entonces tienen un alto nivel de conciencia. Bueno, eso no es así.
¿verdad? No. Es decir, el alto nivel de conciencia se mide por el nivel de paz interior que tú has alcanzado. No se mide para nada, por las capacidades parapsicológicas que alguien pueda tener. De la misma manera que el nivel de conciencia no se mide por la brillantez intelectual tampoco, porque si no Es la pureza, ¿no? Sería. intención, eso es. Porque si no Einstein tendría más nivel de conciencia que Gandhi o Teresa de Calcuta y no es el caso. Eso Mm. es. Por lo tanto, hay que entender que en el universo hay muchas maneras de poder percibir por encima de los sentidos físicos que nosotros conocemos, ¿no? Y hay personas que pueden tener la capacidad o alguna capacidad, ¿verdad?, de percepción en ese sentido. Eso no garantiza que esas personas tengan un nivel de conciencia alto, ¿no? Otra confusión que hay en esto de la espiritualidad también, que Gerardo la aclara en ese audio que me has puesto, ¿no? Él habla de sustancias, bueno, medicamentos, tal, pero bueno, no hace Ya. falta que sean medicamentos, puede ser la ayahuasca o el Mm. uno sea, ¿no? Eh, es verdad que algunas de esas sustancias pueden provocarte unos estados que se llaman estados alterados de conciencia, donde puedes a lo mejor percibir cosas que sin esa sustancia normalmente no percibirías, ¿no? Pero lo que dice también Gerardo es que, claro, una vez que están pasados los efectos, si no tienes una gran comprensión espiritual previa y un gran nivel de conciencia previo, no vas a poder ni interpretarlo bien, ni saber usarlo, ni por eso muchas veces las personas que tienen dones parapsicológicos, pues hacen más mal que bien, ¿no? Claro, ¿Sabes? Porque no saben a veces cómo usarlos en beneficio del crecimiento espiritual de todo el mundo, ¿no? claro, Eh, porque no tienen el procesador a punto. O sea, están claro, recibiendo una claro, información claro, sin pero ellos tener el lector el correcto lector. para leerlo, ¿no? Eso es, eso es. Mm. Y sobre todo para además usarlo, incluso Claro, para reproducirlo, ¿no? Porque claro, me pasó una vez, ¿no? O sea, una persona que va a ver a una vidente de estas o una persona y entonces le empieza a contar una serie de cosas, ¿no? Que le destrozaron la vida a la persona, ¿no? Porque era información que a lo mejor se tenía que haber callado. No sé si me... Claro, claro, porque claro. a lo mejor le tenía que haber llegado directamente a la persona, Sí, o en otro ¿no? momento, o con un entrenamiento previo para poder usarlo bien, ¿no? Entonces, eso es así, es verdad, Gerardo tiene toda la razón, yo lo veo como él. Por eso, fíjate que siempre digo que la verdadera espiritualidad, ¿no? La espiritualidad seria tiene ahora como tres obstáculos gordos, ¿no? En el mundo, ¿no? Uno es la religión fanática, ¿vale? Es un obstáculo a la espiritualidad seria, ¿no? Porque la religión fanática es divisoria en vez de inclusiva, etcétera, etcétera. Por muchas razones, ¿no? Bien. Además, te fija mucho en unas creencias que además muchas de ellas no son ciertas, ¿no? Ya se han probado no ciertas, ¿no? O sea, que ese es uno de los obstáculos. Otro obstáculo es el materialismo científico. Mira, lo que no puedo demostrar empíricamente no existe. No, mire, lo que no puede usted demostrar empíricamente, no lo puede demostrar empíricamente. Lo cual no quiere decir que no exista, solo quiere decir que no lo puede demostrar empíricamente. ¿Ves? Bien. Y el tercer obstáculo es lo que yo llamo la espiritualidad folclórica, que de alguna manera es un movimiento pendular, ¿no? De la religión fanática o del materialismo científico, pero que también está equivocado porque hace pensar a la gente que a lo mejor con dos bailes, tres cantos, ponerte una flor en el pelo y tomarte tres ayahuascas, ya estás, ¿no? Ya, ya, no. O sea, eso también confunde mucho a las personas porque eso más que trascender el ego, busca tener un ego más contento. Pero eso también lo busca la psicoterapia, por otro lado, ¿no? Quiero Claro. decirte, claro. Por lo tanto, esos tres obstáculos tenemos que ser conscientes de ellos, ¿no? Porque yo he visto mucha gente muy bien intencionada que a lo mejor pues ha caído en manos de un pseudo maestro de vete a saber qué y se han dedicado a bailar alrededor de una hoguera y ponerse una flor en el pelo y yo qué sé, y tomarse siete hierbas y creen que ya lo han conseguido, ¿no? Que ya han hecho su trabajo evolutivo. Pero claro, cuando ya se acaba la hoguera y las velas y los efectos de las hierbas, vuelven a casa
y se pelean. Es decir, no se vuelve el ego, claro. Suena igual. Claro, por lo tanto, eso hay que dejarlo claro, ¿eh? Porque si no, es como todo. Al final todos vamos a llegar, ¿no? Pero quiero decir que si yo voy de Madrid a Barcelona en coche, pues a lo mejor si voy por una autopista de peaje voy a llegar antes que si voy por caminos que van dando vueltas y si llevo un mapa, bien un buen mapa, pues me voy a perder menos por el camino y voy a tardar menos tiempo porque no voy a tener que volver a desandar a lo mejor por donde me he ido. O sea, entonces hay que estar ojo a visor a estos tres obstáculos, ¿no? Mm, ujú. Los dos primeros son más culturales, pero el tercero he visto mucha gente también perderse por ahí, ¿no? El Y tercero es puro ego espiritual, es puro ego espiritual, claro. esencialmente puro ego espiritual. Exacto, Es así. exacto, Mm. exacto. Se dan Es- en la práctica, Gonzalo, generalmente dos estructuras mentales en las personas, ahora nos lo va a contar Smelling, dice las estructuras mentales rígidas y las sí, psicorrígidas. La que sí, sea más rígida, la que sea más estrecha, la estructura que se niegue al sí, cambio natural de la vida es la que más va a sufrir. Vamos a escucharlo. claro, claro. De estructura mental en general, que se llaman estructuras mentales rígidas o psicorrígidas. Y hay otras que son estructuras mentales más flexibles. Entonces la psicorrigidez es un serio problema para aceptar el cambio. Yo soy así, a mí nadie me cambia y no me vengan con cuenticos bravos. Psicorrígido, tiene derecho, ¿no? Pero su resultado será un poco complicado. Con dos informaciones. La información de la estructura genética, que determina un cierto temperamento, y la información de la cultura que los padres introduzcan en la mente del niño. Para generar una persona rebelde no es sino hacer algo muy sencillo desde la ignorancia. Dedícate todos los días a imponerle cosas. Y entonces verás que se vuelve rebelde. Y para desarrollar una persona mentirosa es muy fácil. Dedícate todos los días a castigarlo por lo que haga. Que los resultados que obtenemos es porque usa un cierto tipo de información inapropiada. Yo te digo, pero ¿por qué es mentiroso el niño? Es que con la información que tú le das no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa con la información que le damos. Claro, claro. Esto es evidente. Vamos a ver. La estructura rígida, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa del ego. Ten en cuenta que el ego tiene tres necesidades, ¿no? Básicas, pero una de ellas es la famosa seguridad. Mm. La mental, emocional, económica, física, ¿ves? Seguridad. Entonces, las mentalidades rígidas buscan seguridad a través de un sistema de creencias concreto, el que sea, ¿vale? Y cuando eres rígido, no aceptas datos que, aunque sean ciertos, vayan en contra de tu, ¿sabes? De tu creencia rígida, ¿no? Entonces, claro, estas personas, como bien dice Gerardo, sufren mucho porque la evolución de la conciencia incluye una evolución de contextos mentales, ¿no? Y entonces, si no vamos a hacer una evolución de contexto mental porque somos rígidos, ¿vale? Pues es difícil avanzar, ¿verdad? Dice, está en todo su derecho, pero le va a Sí, sí. parecer que la vida se le complica. Claro, claro que se le complica, claro que se le complica, ¿no? Porque es eso, ¿no? O sea, una persona rígida simplemente, o sea, un fanático de lo que sea, ¿verdad? No acepta los datos. Claro. Mira lo que le pasó a Galileo, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? O mira, hemos tenido muchos casos en todas las, ¿no? Filosofías y tradiciones y tal, ¿no? Entonces, el conocimiento científico avanzando, y aunque es el ojo más menos jerárquico de los tres ojos que tenemos, pero es el más fundamental. Y por lo tanto, claro, tú imagínate que, no sé, que la Biblia dijera, oye, o el Corán dijera, como el agua es H227, mire usted, no, el agua es H2O. O sea, luego discutiremos qué significa que el agua es H2O o qué efectos pueda tener, pero no me digas H227 porque está usted loco. O sea, entiéndeme, ya ahora mismo traigo un microscopio, pues se niegan a mirar por el microscopio. Mm. Pero claro, como se den cuenta que ese libro sagrado, el que sea, pues se equivocaba en algo, pues ya se le cae todo el castillo, ¿no? Es una Pero negación al cambio esto, sí, Gonzalo, claro, claro, claro. increíble. O sea, de extremo, extremo. No acepto Sí, nada
que no esté en mí, no estoy dispuesto a cambiar nada, ni un milímetro. Sí, pero esto es muy común, ¿eh? Esto es muy común y ha creado muchos problemas en la humanidad, porque claro, si tú tienes una filosofía rígida aquí y otra aquí, pues estos se van a pegar. Es que estás atrapado. Ten en cuenta que un rígido, una de las primeras cosas que le es muy difícil es practicar el respeto. Porque claro, el rígido cree que todos los demás están equivocados, que él tiene razón y que además que a lo mejor, mira, o sea, por ejemplo, ¿qué pasó con la Inquisición? Oye, si los mataban por su propio bien, para que no se condenase. Entonces, quiero decirte con eso que todas las culturas, todas las religiones han tenido problemas de rigidez mental en su seno, ¿no? Y esto, pero esto también es lógico y normal en el momento evolutivo que la humanidad ha tenido a lo largo del tiempo y es una de las cosas que hay que ir trascendiendo, ¿no? Pero efectivamente la rigidez mental es eso, es un mecanismo de defensa, es un no querer salir de tu zona de confort. Porque claro, si tengo que variar un dato en mi mente, siempre entonces viene la pregunta, ¿y qué otros datos tendré que variar también en un futuro? No sé si me explico, ¿no? Y Sí, sí, que claro, no abres la vida, vaya, que no abres la puerta no, por si claro, acaso, ¿eh? claro, por si acaso, Por si claro, acaso tengo que cambiarlo todo. claro. Y además un rígido es rígido, entre otras cosas, porque no ha hecho el trabajo de verificar su creencia. Claro, porque un rígido nunca obtiene buenos resultados de vuelta. Claro. Nunca. Claro. Entonces, ¿cómo? O sea, cuando a un rígido yo le digo, mira, Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis, ya la has matado. ¿Sabes? Porque, entonces, claro, digo, si como quién fue, no me acuerdo quién fue, pero alguien inteligente dijo una vez una frase, no sé si fue Einstein, pero no estoy seguro, ¿eh? Pero dijo, claro, es un poco tonto seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Sí, sí, porque Gonzalo, ¿cómo mira el resultado un rígido? ¿Cómo lo mira? Bueno, ¿A qué achaca ese resultado? ¿A la casualidad? o ¿A la así, suerte? ¿Al el azar? a lo externo Lo a él, a externo, lo externo a él, claro, claro. claro. Pero eso, por eso un rígido siempre cae en el paradigma de la víctima, Mm, en vez del paradigma de la autorresponsabilidad. Lo que pasa es que cuando estás en el paradigma de la víctima, que Gerardo explica muy, muy bien, ¿no? mm, Su taller Asumir o mm. Asumiendo, eh, que cuando estás en el paradigma de la víctima, has perdido todo tu poder de crecimiento. Porque claro, pero una vez más, lo que a mí me parece realmente chocante, ¿no? Es que, por ejemplo, yo he estudiado a fondo, pues, casi todas las tradiciones espirituales, ¿no? Quizá las que más he estudiado son, pues, la hinduista, la filosofía perenne, ¿no? Los Vedas, los Vedantas, tal, el budismo y sobre todo el cristianismo, porque es, claro, mi cultura, donde yo nací y tal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en el cristianismo, este tema está muy claro, ¿no? Porque Jesús nos dice muchas veces que trabajemos dentro de nosotros, que todo lo demás ocurrirá por añadidura, ¿vale? Es decir, por ley. Pero claro, un rígido no trabaja dentro de sí mismo, quiere cambiar la realidad de fuera para acomodarla a sus patrones, ¿no? Mentales. Luego, por lo tanto, tú puedes encontrarte un rígido cristiano, por ejemplo, que realmente sin darse cuenta o sin, no sé, sin poder percibirse de ello, está yendo en contra de la fuente de su propia religión. No sé si me explico, ¿no? Sí, Lo sí. cual, lo cual es absurdo, pero bueno, pero todos lo hemos hecho alguna vez, hija. O sea, esto, quiero decirte, no es una crítica, es simplemente un No, ver hasta dónde puede llegar ese problema en la rigidez mental que, oye, que tú partes de un fundador, ¿no? De una filosofía y de una iglesia y tal, como puede ser Cristo, ¿no? Y que tiene un mensaje perfectamente, nos lo han explicado muchas veces, pero no lo aplicamos. no, no, no lo Entonces, tergiversamos, es verdad. exacto, Y exacto. con la información, dices Medley, con la información que le das, por ejemplo, a nuestros hijos, con las Sí, semillas de información que claro, muchas veces los padres implantamos en la mente de nuestros hijos, claro, claro, no pueden ser otra cosa que lo que son. claro, Cuando son claro. niños, evidentemente que cuando ganen conciencia tendrán la responsabilidad de cambiar eso, pero de pequeños sucede que la información que les damos los padres son la que van Absorben a como sufrir. cierto, claro. Pero no solo los padres, Sí, María. sí.
Si fueran solo los padres, pues a lo Sí. mejor tendríamos menos problemas, pero que son los padres, los profesores, la familia, los amigos, o sea, lo que es la cultura, la sociedad en general, ¿no? Claro que los padres siempre tienen en eso pues un peso más importante, pero aún así, eh, claro, es que, vamos a ver, si yo voy mañana a una clase de párvulos, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar niños jugando a la plastilina, pintando las paredes, lo que sea, ¿no? Con pañales puestos y que se echan la siesta después de comer. O si ya voy a una clase de COU, o sea, de preuniversitario, pues me he encontrado a lo mejor unos chicos ya sentados en una silla, con un poco más de orden en la clase, con una pizarra donde están haciendo cosas de álgebra o de diferenciales o lo que sea, ¿no? Entonces, párvulos son necesarios para los niños que están en párvulos, y los que están en preuniversitario no estarían ahí si no habían pasado antes por párvulos. Ujú. Luego, con esto lo que digo es que no nos quejemos tanto, en el sentido de que el universo, Dios, como tú quieras, la ley, ¿no? No nos va a dejar cambiar el colegio, porque, porque el colegio es necesario. O sea, si tú coges un colegio de la tierra, ¿no? Uno que tengas ahí en Barcelona, que vives en Barcelona, al lado de tu casa, lo que sea, tú verás que ese colegio tiene párvulos, bachillerato medio, lo que sea, tal. Y eso no cambia. Lo que cambia son los alumnos que pasan por aquí y tal, y en un momento determinado salen del colegio y se van a la universidad. Muchas veces el rígido lo que quiere, incluso cuando tiene buena intención, es cambiar el colegio para que se acomode a su... Bueno, claro, lo que no se da cuenta el rígido es que eso es imposible. Además, la ley no te lo va a permitir y te va a quitar de en medio. Lo que es posible, y la ley sí te va a permitir, es ayudar a algunos alumnos a que vayan más rápido, pero no es cambiar el colegio. Porque claro, si no hubiera rigidez mental, si no hubiera conflictos, si no hubiera faltas de integridad, si no, entonces, ¿dónde aprenderían las almas? No, Claro, claro, claro. claro, No, me si explico. lo decimos, como has dicho antes, Gonzalo, no es una crítica ni es un juicio, pero estamos hablando de esta escala de la conciencia que Claro, afortunadamente va subiendo, pero bueno, claro. los primeros escalones son duros, son duros. O claro, pon por ejemplo un ejemplo, ¿no? Imagínate, o sea, imagínate por un momento cómo funcionaría, o de hecho cómo funciona, porque las hay, civilizaciones más avanzadas en el universo. Mm. ¿Tú crees que funcionan como hacen la gestión pública como la hacemos nosotros? ¿Tú crees que vas a ver allí a unos políticos insultándose a otros sin hablar de los temas, sin discutirlos, sin plantear nada útil, sin, o sea, pero qué es esto, ¿no? O sea, claro, desde arriba dirían, coño, están en párvulos, como con los niños y me ensucio y me tiro al suelo, no sé. Claro. Claro, o sea, pero claro, nosotros lo estamos viviendo Mm. porque estamos en una escuela de bachillerato. Esa escuela de bachillerato, claro, le resulta muy o sea, muy difícil de entender a una persona de mayor nivel de conciencia. Porque claro, yo supongo que si Gandhi ve lo que pasa en el Congreso de nuestro país todos los días, pues diría, echaría las manos a la cabeza y diría, por favor, que estos niños vuelvan a párvulos, que esto hay que gestionarlo seriamente, ¿no? Bien, pero lo que tenemos, porque la mayor parte de la población, ¿vale? Claro, pues si no, no elegirían, ¿entiendes? La mayor parte de la población pues está ahí, y entonces, claro, les parece hasta normal. No sé si me explico. Claro, a un niño de párvulos lo que pasa en la clase de párvulos le parece normal. Sí. Pero claro, si a ti te meten mañana un mes en una clase de párvulos, te vuelves loca. Mm. ¿Qué pasa aquí, Dios mío? No, que yo ya estoy para estar en otras cosas, Claro, ¿no? pero Gonzalo, estamos conviviendo, yo creo que, no sé qué te parece a ti, estamos en el nivel de máxima polarización de niveles de conciencia en este planeta. Mira, esto también lo explica Gerardo, Mm. bien explicado. Quizá en este punto, pues hay otros autores como Hawkins o otros, pues que lo explican todavía con más detalle, ¿no? Pero vamos, en Sociología de la Evolución, que es uno de los, vamos, de hecho es el primer taller de Gerardo, ¿no? El que más habla de cosmovisión más que de psicología espiritual. Él te dice que ahora mismo la Tierra, o sea, esta escuela en concreto, ¿no? Es una escuela de tercer nivel de conciencia. ¿Por qué de tercer nivel? Porque, claro, porque el 70% de la población está en el tercer nivel. Dice Gerardo, dice Hawkins, dicen todos los investigadores, todos están más o menos de acuerdo, ¿no? Entonces, el tercer nivel de conciencia, pues es un nivel de conciencia todavía bajo.
Claro que hay un 25% de la humanidad en el nivel 2 y el nivel 2 es todavía más bajo, porque en el nivel 2 no es que se insulten en el Congreso, es que se pegan un tiro, Sí, o un puñetazo, o un silletazo, oye, como hemos visto en algunos otros sí, sitios, ¿no? Entonces, fíjate, el nivel 2 tiene tres características básicas, ¿no? Que son, los sistemas de gobierno son dictatoriales. eh, la segunda es que los conflictos se resuelven por la violencia física, ¿no? Al Capone o Pablo Escobar no te pone una demanda judicial, te manda a matar si tiene un problema contigo. Y no generan mucha tecnología. ¿Tú crees que los políticos actuales van a generar tecnología? No. Otra cosa es que la compren y la usen, pero no la generan ellos. Entonces, el nivel 3, donde está el 70% de la humanidad, ya es mejor que el 2. O sea, en el nivel 3 ya no hay violencia física, ¿vale? Lo que sí hay es violencia verbal y mental. Y lo que tienen que aprender en las personas que están en el nivel 3 es a llegar a acuerdos y respetarlos, ¿vale? Como vemos, es muy difícil. y a la gestión del pensamiento. Esta Claro, práctica, este taller de claro, Merlin es Gerardo, el... claro. Es que toda la información de Gerardo, desde mi punto de vista, está dirigida a ayudar a las personas que ya están en el tercero alto a subir al cuarto, porque el cuarto es el máximo nivel que podemos alcanzar aquí, ¿vale? Es más, cuando ya estamos en el cuarto y nos situamos en el cuarto, ya nos graduamos, digamos, del bachillerato y nos vamos a la universidad, esté donde esté, pero bien, ya pasamos de plano en la evolución, ¿no? La buena noticia es que en el cuarto nivel ya cesa el sufrimiento. Con lo cual, tenemos que estar muy esperanzados, porque claro, una vez que ya entremos en el cuarto nivel, que eso se hace aquí, ya el resto de la evolución que nos quede, ¿verdad? Ya es sin sufrimiento, con lo cual es una maravilla, ¿no? Pero en el nivel 2 hay mucho sufrimiento y mucha violencia, y en el nivel 3 hay bastante sufrimiento y bastante violencia, aunque menos que en el 2. Mm. Pero en el nivel 3 todavía es competitivo en vez de cooperador. Por eso yo soy de este partido y tú del otro, o yo de este equipo de fútbol y tú del otro, y además quedamos antes del partido a pegarnos por la calle. En fin, eso en el nivel 4 No, 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 no pasa. no pasa, ¿no? Vamos ahora a escuchar a Smirlin y lanza una pregunta. Dice, ¿pero por qué estamos vivos? Creo que no hay nadie que no se haya formulado alguna vez esta pregunta. Vamos a escucharle. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos vivos? Estamos vivos por algo muy sencillo, porque en nuestro interior hay un archivo, y ese archivo tiene una información, que es la información de la vida, y ese archivo, que lo pintamos como un archivo totalmente completo, lo llamamos el archivo de la esencia del ser en nosotros. Entonces el archivo de la esencia del ser es el archivo de la información absoluta. Absoluta porque no está sujeta ni a cambio, ni a desarrollo, ni a modificación, porque es información absoluta. Es la esencia del origen. Y eso es lo que es la vida. Y si estamos vivos es porque el archivo de la esencia de vida está dentro de nosotros, y si no, no podríamos estar vivos. Pero ese archivo está completico. Ese archivo es absolutamente completo y no está sujeto a evolución alguna. Fíjense que cuando una persona acaba de morir, esa es una persona que falleció hace 20 minutos, su cuerpo físico como estructura está ahí, su espíritu como estructura mental está ahí, pero no está vivo, no respira, no late el corazón, no hay circulación. Entonces, ¿qué fue lo que salió de él? Si ahí está el cuerpo, salió de él la vida. Entonces la vida entra y sale de la materia, sin ser parte de ella. Sí, La vida sale y entra de la materia, pero no es parte de ella. claro. Vamos a ver. El ser humano, vamos a explicar si quieres esto Mm. con más detalle, ¿no? O sea, el ser humano es multidimensional, igual que el universo. Por eso tenemos varios cuerpos y no uno. Hay discusión de cuántos cuerpos. Bueno, sí, claro, yo siempre puedo clasificar las cosas de metro en metro, de centímetro en centímetro. ¿Verdad? Pero vamos, generalmente, dicho de una manera sencilla, ¿no? Tenemos cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual,
al que tradicionalmente se le ha llamado alma, pero le puedes llamar lo que quieras porque no va a cambiar lo que es, ¿vale? Bien. Como sabemos, por muchas razones, entre otras por las ECMs y por las revisiones psiquiátricas, del momento de la muerte física, ¿verdad? El alma, o sea, ese cuerpo espiritual, se desprende del cuerpo, o sea, sale del traje de buzo y continúa su evolución y su... En Ese es el otras... archivo completo que decía ahora Smerle. No, ese es el cuerpo espiritual, ahora es el detalle. Entonces, ¿qué pasa? Hay un quinto cuerpo, por así decirlo, un quinto archivo, que es el archivo del que habla Gerardo, ¿no? Que se ha llamado, él lo llama esencia del ser, otras personas lo han llamado esencia divina, otras personas lo han llamado chispa divina, otros Mm, místicos, ¿verdad? mm. Pero vamos a ver, la palabra alma viene de la palabra latina, del latín anima, que es lo que anima la materia, ¿ves? Pero no es cierto del todo, porque verás, sin el alma el cuerpo no puede vivir, pero sin la esencia divina el alma no puede dar vida al cuerpo. Es decir, que la vida está en ese archivo del ser o en ese archivo de esencia divina que contiene toda la información del universo. Por eso no está, no es sujeto de evolución, ¿verdad? El alma sí evoluciona, ¿verdad? Eso es subir de nivel de conciencia, eso es crecer espiritualmente. Es el alma la que sube el nivel de conciencia, no la mente, el alma, ¿vale? Bien. Pero el alma dentro del alma tiene ese otro cuerpo o ese otro archivo que se llama archivo del ser, porque el alma tiene dos archivos de información. Uno que se llama el archivo de conciencia, que es el que tenemos que ir llenando, pero por otra parte tiene ese otro archivo que es el que le da la vida al alma para que el alma se la pueda dar al cuerpo. Entonces, ¿por qué vive el alma después de la muerte? Porque ese archivo del ser sale con el alma del cuerpo físico y sigue evolucionando, ¿ves? Entonces, ese archivo del ser o esencia divina o chispa divina es lo que da vida a todo, incluido el alma. Y fíjate que los estudiosos de las experiencias místicas, ¿no? Por ejemplo, Wilber, Underhill, Maslow, Keegan, James, o sea, te puedo dar muchos nombres, todos están de acuerdo, más o menos otra vez, en cómo se produce esto. Las primeras etapas de la entrada en ese tercer archivo de conciencia que llamo conciencia cósmica o mística y tal, las primeras fases consisten en un cambio de identificación del ego al alma. Es decir, cuando estoy en la conciencia egoica, yo creo que mi yo es mi ego, ¿vale? Cuando ya empiezo a entrar en la conciencia mística, traslado mi yo a mi alma. Y entonces el resto de mí, que es mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, mi cuerpo físico, lo veo como un ello, no como un yo. Lo veo como un traje de buzo, pero no me identifico con el traje de buzo. Me identifico con el que va dentro del traje de buzo. Pero fíjate, en las últimas etapas del misticismo, de las conciencias místicas, la evolución, la identificación cambia del alma a esa esencia del ser. Y entonces, yo me identifico con la esencia del ser y veo mi alma también como un ello, no como un yo. Mm. No sé, es Sí, complejo, entiendo, pero te lo he entiendo. explicado bien, ¿no? Sí. Sí, porque tenemos como si dijéramos un archivo completo y otro parcial. ¿Lo podemos decir así? Exacto, exacto, Vale. El exacto. parcial es el que pasa. Vamos a ver, pasa Como del niveles de destino, conciencia, claro, que es lo que no nos gusta y claro, nos lo que nos presenta en la cuesta, vida para aprender, a la misión. eso Que es, esa eso. misión también está en el archivo completo, de alguna manera. ¿Podemos decirlo así? Eso es sí, porque la misión es lo que ya hemos aprendido de la verdad y Claro. verificar la verdad. Y entonces podemos decirlo así. Sí. Pero el destino es lo que todos tenemos que aprender. Mm, Por eso, y en contra de lo que mucha gente se piensa, lo más importante en tu vida es vivir tu destino, mm, más que tu misión. Porque tu misión ya la sabes, sabes, ya vienes con ese. Lo que tienes que hacer es adquirir nueva información. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, esto es muy evidente también, ¿no? Cuando el nivel de conciencia va subiendo, hay cada vez menos destino y cada vez más misión. Por ejemplo, Gandhi o Teresa de Calcuta tenían muy poco destino ya. Algo tenían, claro, si no estarían aquí, pero tenían mucha misión.
Sin embargo, Pablo Escobar o Al Capone, Eran todo destino. claro, era todo destino, efectivamente. Bueno, pero es más, otra cosa a entender aquí es que eso no quiere decir, vamos a ver, esto hay que entenderlo bien, ¿no? Pero no quiere decir que Pablo Escobar sea peor que Teresa de Calcuta. Lo que quiere Oh, decir es que su alma es más joven. Es decir, que no ha llenado el archivo de conciencia. Claro, exacto. de la manera que un niño de 3 años es más desordenado que un adulto. Claro, Claro, va con el archivo parcial, todavía parcial. Va claro, todavía con el archivo claro, parcial. claro. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Por eso, Mm, fíjate que Jesús, sus últimas palabras, centraron el problema no en la maldad, sino en la ignorancia. Es decir, si Pablo Escobar y Al Capone hubieran comprendido que lo que estaban haciendo, el primer perjudicado eran ellos, pues no lo hubieran hecho, porque nadie tira piedras sobre su tejado. ¿Me explico? Eso es algo que Gandhi y Teresa de Calcuta ya han comprendido. No sé si me explico, ¿eh? sí, Y sí, por sí. eso digamos, sus actos, su actuación es diferente, ¿no? Mm. Así que por el camino de la devoción o por el camino del conocimiento, nos vamos a encontrar todos en el mismo punto. Sin Y duda. si estos dos caminos, devoción y conocimiento, se retroalimentan, Hombre, en mi caso, el conocimiento despierta la devoción, no al revés. claro, claro. ¿Cuál fue tu caso, Gonzalo? Vamos a ver, mira, este es un gran tema que estás sacando ahora, ¿no? Mm, Pero mi consejo para las personas es el siguiente. Yo creo que hay personas, como dice el audio de Gerardo, que por unos motivos genéticos y previstos por el universo, están más preparados o más predispuestos para un camino que para el otro. Y por lo tanto, si ese es el caso, por algo es así, y entonces debemos ser fieles a lo que nos han dado para tal. Si me preguntas mi caso, mm. claro, yo no soy un hippie, yo no soy un monje. Yo vengo del mundo racional, o sea, vengo de Harvard, de la empresa. Entonces, y para mí lo que me ha transformado más es el camino del conocimiento, ¿no? Que yo prefiero llamarlo el camino de la comprensión, porque no es lo mismo conocimiento que comprensión, ¿no? Entonces, es verdad que ahora, hay otras personas que están más dotadas para el camino de la devoción, ¿no? Por ejemplo, pues el famoso libro del peregrino ruso, ¿no? De la devoción constante y tal. Bueno, yo creo, como tú muy bien has dicho, ambos se pueden retroalimentar y por lo tanto creo que no hay ninguna razón para no hacerlo. Mm. Ahora bien, si escuchas a los grandes maestros, por ejemplo Jesús, pues Buda, todos hacen bastante eh, digamos, bastante insistencia en ambos caminos, pero sobre todo el de la comprensión, porque mira lo que dijo Jesús, el Señor, Señor, que es el camino de la devoción, te lleva más lento que hacer la voluntad del Padre, que se hace más fácil por el de la comprensión. Porque eso es adoración, el Señor, Señor es adoración. Adoración no es devoción, Bueno, es parte de la devoción. pero no es bien, bien. No, la devoción incluye eso, incluye la meditación, la contemplación, todo eso, ¿no? Y Bien. a lo mejor la idolatría. Mental, sí, la idolatría es la devoción ignorante, Mm. pero el camino de la comprensión, en mi humilde opinión, pero es por mi experiencia personal, te lleva más rápido a la paz interior que el otro. Porque es que lo he experimentado, o sea, no es una cosa que te lo diga en barbecho. O sea, yo me pasé los primeros, digamos, 30 años de mi vida consciente más en el camino de la devoción que de la comprensión. Y Mm. sí, y No me lo dio. sabía. Sí, 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 sí. Bueno, que ya tengo 66 años, hija, me ha dado tiempo mucho, ¿no? Entonces, Es joven, Gonzalo. sí, bueno, eso depende de dónde se mire. El de 80 piensa que soy joven, mi nieta piensa que soy viejísimo, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, el camino de la devoción a mí no me dio grandes frutos. Oye, mejor ese que nada, no sé si me explico, ¿no? Pero yo el gran fruto me lo dio el camino de la comprensión. Lo cual no quiere decir que a otras personas no sea diferente. Pero sí es verdad que he hablado muchas veces con personas que llevan el camino a la devoción muchos años, muy seriamente, y he observado que cuando la vida se les torcía, pues todavía había una capacidad de pérdida de paz, ¿verdad?
Entonces, yo creo que para la paz interior, el camino de la comprensión, al menos para personas como yo, pues es más rápido. El Evangelio dice lo mismo. Ahí lo dejo, ¿no? Pero esto no quiere decir que yo diga que la devoción no, 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 no. La devoción es buenísima, nos ayuda, se debe retroalimentar, o sea, no digo lo contrario. Solo digo que mi estructura genética y de carácter y personalidad y tal, pues ha hecho que mi gran cambio haya venido más mi gran transformación haya venido más por el camino de la comprensión que de la devoción. Pero practico el de la devoción también, o sea, Claro, medito. son dos caras de la misma moneda y es posible que una te haya llevado a la otra y Sí, estés cómoda, perfectamente cómoda en las dos. sí, 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 sí. Yo creo que eso es lo ideal, porque al Mm. final, ¿sabes? Todo lo que asciende converge, dice el refrán, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a ascender y ya convergiremos. Pero lo he visto, o sea, yo he hablado con mucha gente dedicado a la vida contemplativa muchísimos años, pero que le falta un poco de comprensión espiritual y eso les crea muchos problemas en la vida. Más problemas que al que teniendo mucha comprensión espiritual le falte un poco de entrenamiento en la devoción. Mm. Insisto, en mi experiencia y la de otras personas, pues ser otra, y ambas son válidas. O sea que no. Mm. Ya sabes que el camino a la devoción tradicionalmente se le ha llamado bhakti y al camino al conocimiento se le ha llamado jnana, ¿no? Mm. Entonces, bueno, al final los dos convergen porque dice que cuando se abre el corazón se aclara la mente y cuando se aclara la mente se abre el corazón. Gonzalo, muchas gracias. Es que, ¿qué te voy a decir? Gracias, ¿eh? Pero mira, te voy a decir algo, una cosa, que no te hace falta, pero te lo digo. Cómo me gusta ver el compromiso total, la entrega total, cómo me gusta verlo en el otro, porque de alguna manera Ujú. reafirma el mío. Así que me encanta verte de vez en cuando, porque Tienes, ¿eh? me reafirmas mi propio camino y mi propio compromiso, y eso es muy reconfortante, la verdad. Hija, acuérdate que el servicio es la última asignatura que se aprende, entre otras cosas porque hasta que el nivel de conciencia no es un poco alto, no te dedicas a eso. Mm. Entonces, para aprender algo tienes que dedicarte a ello, ¿no? Y por lo tanto, y la segunda cosa que vas a comprobar, pero sin duda, y bueno, sé que ya lo estás comprobando, pero lo vas a acabar de comprobar, es que el primer beneficiado, ¿no? del servicio eres tú, porque es el famoso ciento por uno, ¿no? del que hablan los maestros, y por cada hora de servicio, pues te quitan 100 de crecimiento, ¿no? O Y sea como que, tú dices, ahí vas como un cohete, ¿no? es como. Eso lo dices mucho tú. Es como de verdad, o sea, pero es que esto es como todo, ¿no? Como el Evangelio dice, no se puede servir a dos señores, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Cuando tú ya tomas una decisión firme, que tu actividad predominante, no con el tiempo que te sobre, ni no, no, la Mm, mm, mm. predominante, ¿no? Es el servicio, tú vas a notar que es como si te pusieran, con perdón de la expresión, que sé que estoy en público, ¿no? Pero como si te pusieran un turbo en el trasero, ¿sabes? ¡Buah! ¿Sabes? El crecimiento, entre otras cosas, porque el universo siempre te da las herramientas que tú necesites para servir, ¿no? Para que depende cuál sea tu servicio, ¿no? Si tu servicio es dar información, pues entonces el universo te regala la sabiduría, ¿no? Si tu servicio pues es cuidar de enfermos pues te regala los conventos, no te digo lo que sea, pero tú siempre tendrás las herramientas que necesites para tu servicio, ¿no? Y Mm. depende cuál sea tu servicio, necesitarás unas herramientas u otras. Pues en un par de meses te llamo, Gonzalo. No quieras, hija, para mí Ya te lo siempre. digo desde ahora. Hay que seguir con la difusión de los talleres de Gerardo. Yo creo que el Claro, próximo podremos hacer la ceptología, que es uno de sus correcto. talleres estrella. Para mí sí. ¿Por qué? Porque es un maestro que, como tú decías, tiene una información tan completa y todo abarcante que se Sí, sí. merece que le hagamos este homenaje porque nos nutre a todos. Encantado y a tu disposición, María. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo.